En la noche en que conocí al diablo, una historia real, siempre he creído que hay cosas que no deberían mencionarse, experiencias tan profundas y oscuras que invocarlas con palabras podría traerlas de vuelta. Sin embargo, algunas veces, el peso de estos recuerdos se convierte en una carga tan insoportable que parece imposible de llevar solo. Esta noche es una de esas ocasiones. Mientras las sombras se alargan y el silencio de la madrugada se apodera de todo, siento una urgencia abrumadora de poner en palabras aquello que me ha atormentado desde hace tanto tiempo. Quizá compartirlo sea una forma de aliviar mi carga, como si al deshacerme de esta historia pudiera arrancarla de mi alma. O quizá en el fondo, estoy buscando que alguien más entienda el terror puro que viví esa noche. Una noche que cambió mi vida para siempre y que sigue acechándome, incluso ahora, como un espectro que nunca me abandona. Todo comenzó cuando me mudé a una pequeña casa en el campo, buscando un poco de paz tras el caos de la ciudad. El lugar era perfecto, aislado, rodeado de árboles altos y un cielo lleno de estrellas, tan brillante por las noches que casi parecía un tapiz vivo. Al menos, eso parecía durante el día. Había una tranquilidad que se sentía casi sobrenatural, como si la misma naturaleza protegiera aquel rincón del mundo. Pero por la noche algo en el aire cambiaba. Era como si la oscuridad tuviera vida propia. Una presencia que respiraba y observaba, acechando desde las sombras de los árboles. A menudo me despertaba en la madrugada sin razón aparente, con el corazón latiendo con fuerza, como si hubiera algo o alguien cerca. Incluso mis vecinos, quienes rara vez hablaban, mencionaban historias antiguas sobre sombras que recorrían el bosque. Decían que eran los guardianes olvidados, seres que se manifestaban cuando alguien perturbaba el equilibrio del lugar. Me reía de esos cuentos, pensando que eran simples supersticiones de pueblo, hasta que dejaron de ser solo historias. Había noches en las que el viento susurraba entre las ramas, pero no era el sonido de hojas moviéndose. Parecía más como palabras ininteligibles, fragmentos de un lenguaje antiguo que me helaban la sangre. Una noche, llegué a escuchar pasos que se detuvieron justo frente a mi puerta. Cuando me armé de valor para mirar por la ventana, no había nadie, solo las sombras que parecían más densas y amenazantes de lo habitual. Fue entonces cuando empecé a dudar de mi cordura. Recuerdo claramente la noche en cuestión. Era una madrugada sin luna, y el viento hacía que las ramas de los árboles golpearan la ventana como dedos huesudos, resonando como si intentaran llamar mi atención. Me desperté sudando, con una sensación extraña en el pecho, un peso que no podía explicar, como si alguien me estuviera observando desde el pie de la cama. Mi corazón latía desbocado, y mis manos temblaban mientras reunía el valor para mirar hacia allí. Miré hacia el pie de la cama, pero no había nada. Sin embargo, esa sensación de ser observado no desaparecía. Al contrario, se intensificaba, clavándose en mi mente como un susurro silencioso que me instaba a no ignorarlo. El aire en la habitación pareció enfriarse de repente, y mi aliento se volvió visible en la oscuridad. Sentía como si algo invisible estuviera moviéndose, deslizándose por las sombras, acechando desde los rincones más oscuros de mi habitación. Cada crujido de la madera del piso y cada susurro del viento parecían sincronizarse con mi creciente pánico. Fue entonces cuando el golpe en la ventana se hizo más fuerte, casi como si algo o alguien estuviera golpeándola con intención. Mi mirada se dirigía una y otra vez hacia la ventana, esperando encontrar algo, pero el terror me paralizaba. El reloj en la mesita de noche marcaba las 3:15 a.m., una hora que había escuchado asociar con lo oscuro y lo inexplicable. Cada segundo que pasaba parecía prolongarse más y más, como si el tiempo mismo se distorsionara en esa noche maldita. Y fue entonces cuando lo sentí claramente. Algo estaba allí, algo que no pertenecía a este mundo. Una sombra, más densa que la oscuridad misma, pareció deslizarse por el techo, como si estuviera rodeándome, esperando que bajara la guardia para manifestarse por completo. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Una risa baja, grave,
que se deslizaba entre las sombras como un gruñido mezclado con palabras incomprensibles, resonando con un eco que parecía envolver la casa entera. Era un sonido que no se sentía como algo natural. Había una tonalidad casi mágica en su profundidad, algo que erizaba cada centímetro de mi piel. Provenía de fuera de la casa, desde algún punto perdido entre los árboles, y con cada segundo que pasaba se hacía más claro, más cercano. ¡Pum! ¡Tum! ¡Tum! Mi primer instinto fue racionalizarlo. Tal vez era un animal, un zorro o un lobo, o quizá el viento jugando con mi mente cansada. Pero había algo en esa risa que desmentía cualquier explicación lógica. Sentía que no era un sonido nuevo, como si hubiera estado allí siempre, esperándome, hasta que finalmente me había encontrado. Con el corazón latiendo desbocado, decidí acercarme a la ventana, moviéndome con lentitud para no hacer ruido. El cristal estaba empañado por mi propia respiración agitada. Y cuando lo limpié con la mano temblorosa, lo vi. Una figura alta, desproporcionada, envuelta en sombras tan densas que parecían absorber la luz de su alrededor. Estaba inmóvil, pero su presencia llenaba cada rincón de mi mente. Y entonces lo imposible sucedió. Sus ojos se abrieron, rojos como brasas ardientes, y se clavaron directamente en los míos. Me congelé, incapaz de moverme, mientras la risa se transformaba en un susurro incomprensible que parecía surgir directamente dentro de mi cabeza. Ahí estaba él, una figura alta, envuelta en sombras, con ojos rojos que brillaban como brasas en la oscuridad. No era un hombre común, eso era seguro. Su presencia era opresiva, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de una energía maligna. Me congelé, incapaz de moverme mientras esos ojos se clavaban en los míos. Sentía que algo dentro de mí se rompía, como si mi propia alma estuviera siendo desnudada frente a él. ¿Sabes quién soy?, dijo con una voz que resonó en mi mente más que en mis oídos. Intenté responder, pero las palabras no salían. En ese momento, él dio un paso hacia adelante, y la tenue luz que venía del interior de la casa iluminó su rostro. No había forma de describirlo con precisión. Su rostro parecía cambiar constantemente, como si llevara la máscara de todas las pesadillas que el ser humano pudiera imaginar. «Estoy aquí porque me llamaste», continuó. Su voz no era burlona, sino casi indiferente, como si todo esto fuera un trámite rutinario. Pero yo no había llamado a nadie, o eso creía. Entonces, lo recordé. Hacía semanas, en un momento de desesperación, había susurrado una oración oscura, pidiendo ayuda, cualquier ayuda, para salir del agujero en el que estaba. Había sido un acto impulsivo, casi sin significado, pero aparentemente suficiente para invocar a algo mucho más terrible de lo que podía comprender. «Tu deuda está pendiente», dijo, acercándose más. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondía. La habitación se llenó de un calor insoportable, como si el aire estuviera siendo absorbido por él. Fue entonces cuando me mostró su verdadera forma, y lo que vi me perseguirá hasta el último día de mi vida. Era gigantesco, con alas negras que parecían estar hechas de humo y fuego. Su piel era oscura, surcada por grietas que emitían un brillo rojizo, como lava corriendo bajo la superficie. Sus cuernos se retorcían hacia el cielo, y de su boca emanaba un aliento que olía a azufre y descomposición. Pero lo peor eran sus ojos. No solo me miraban, sino que parecían atravesarme, desnudando cada uno de mis secretos, mis pecados, mis miedos. Cada segundo frente a esos ojos era una eternidad de agonía. «No puedes escapar», dijo. En ese momento sentí que mi mente se quebraba. Imágenes horribles llenaron mi cabeza. Tormentos, gritos, fuego eterno. Todo era tan real que podía oler la carne quemada, escuchar los lamentos de las almas atrapadas. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. No había forma de escapar de lo que él quería mostrarme. Entonces, él extendió su mano. En su palma había un contrato,
escrito en un idioma que no podía entender, pero que de alguna manera sabía que me ataba a él. «Firma», ordenó. Cuando me negué, su risa llenó la habitación. Una cacofonía que hizo que las paredes temblaran. «No necesitas firmar para que esto sea real. Ya hiciste tu elección cuando pediste ayuda. Estoy aquí para cobrar lo que es mío». En un acto de pura desesperación, me arrodillé y empecé a rezar. No sabía a quién, ni qué palabras usar, pero lo hice con todo mi corazón. En ese instante, una luz cegadora llenó la habitación, una luz que no venía de él, sino de algo más grande, más puro. El demonio retrocedió, gruñendo y maldiciendo, hasta que, finalmente, desapareció. Pero su partida no fue silenciosa. Dejó un susurro en el aire. Esto no ha terminado. Cuando la luz se desvaneció, estaba solo. Mi habitación estaba en ruinas, las paredes quemadas y el suelo lleno de marcas de garras. Desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. Sigo viendo esos ojos en mis sueños, y cada vez que cierro los ojos, siento su presencia acechándome. Las marcas en el suelo nunca desaparecieron, y a veces, cuando todo está en silencio, puedo escuchar su risa, como un eco lejano. No sé cuánto tiempo me queda antes de que vuelva, pero una cosa es segura: el diablo nunca olvida, y yo nunca podré olvidar la noche en que lo conocí.